Hola amigos, ¿qué tal? Ahora platicaremos de los monstruos de todo el mundo. Desde aquí les mando un terrorífico saludo y como siempre digo, ustedes tienen la última palabra. ¿Será cierto, realidad o mito? Mito del chupacabras, investigaciones y descripciones en diferentes países. Chupacabras, las distintas teorías sobre este mito o realidad. ¿Cuál es el secreto? ¿Existe? ¿Fue creado? ¿Cuál es origen? Algunas historias podrían ser verídicas o todo es falso. La verdad es que en muchos países alrededor del mundo se habla de su existencia. Se cuenta que existe en República Dominicana, México. También en América Central y América del Sur, especialmente en países como Costa Rica, México, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, Paraguay y en algunas zonas del sur de Estados Unidos. El término chupacabras es el nombre de un críptido legendario contemporáneo, que se describe como un ser que atacaría a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en la isla de Puerto Rico. La descripción más popular es que sería una criatura pequeña, de 1 m de altura o menor tamaño, que presentaría piel verduzca y escamosa, ojos grandes y saltones, y cabeza ovalada. Los primeros reportes de avistamiento se dieron en Puerto Rico, presentando la primera descripción dada. Después fue reportado en países como Chile, México y en Texas, estado en que se le describió por primera vez con la descripción de un cánido. Así, se dice que el chupacabras aparece prominentemente en las siguientes formas específicas. Reptiliana. Es la descrita más comúnmente, presentaría piel gris verdoso, escamosa y con espinas dorsales o canillas agudas que corren hacia abajo de su parte posterior. Aproximadamente de 0,9 a 1,2 m de altura, y saltaría de manera similar a un canguro. Mamífera. La segunda variedad también se pararía y saltaría como el canguro, y tendría la piel gruesa con un pelo facial grisáceo. La cabeza sería similar a un perro, y su boca presentaría dientes grandes. Incluso varios testigos aseguran haberlos visto saltar más de 50 metros y en línea recta, sorprendentemente sin el uso de alas u otro medio de sustento aerodinámico. Murciélago. Los testigos claman que algunos chupacabras estarían cubiertos de pelo negro, presentarían ojos rojos, una cabeza ovalada y alas tipo murciélago. Algunas veces se arrastrarían en 4 patas, y otras veces se pararían erguidos, como perros de la pradera. Serían muy rápidos, puede escalar, y se caracterizarían por correr lejos cuando son vistos. Canina. Se presentaría como una raza extraña de perro salvaje sin pelo, tiene un canto espinal pronunciado, cuenca ocular inusualmente pronunciada, dientes y garras de un canino típico según lo describe Fernando Maldonado. Maldonado dice que este animal es el resultado del cruce entre varias especies de perros salvajes, aunque los entusiastas claman que puede ser que sea de un reptil extinto similar a un perro. Un caso durante 2000 en Nicaragua de un supuesto cadáver de chupacabras que fue encontrado apoya la conclusión que es simplemente una extraña casta de perro salvaje. El alegado cadáver del animal fue encontrado en Tolapa, Nicaragua, y se hizo un análisis forense en un león. Patólogos en la universidad encontraron que tan solo era un perro. No obstante, era un ejemplar inusual. Debe ser notado, que existen diferencias morfológicas muy llamativas entre las diversas castas de los perros, de las cuales los perros salvajes han descendido, que explican fácilmente las extrañas características de tales animales. Una nueva investigación realizada por Benjamin Radford llegó a la conclusión de que la descripción dada por la testigo original en Puerto Rico, Madeline Tolentino, se basó en la criatura Seal en la película de ciencia ficción Especies. La criatura Seal es casi idéntica a la descripción de Tolentino sobre el chupacabras y ella había visto la película antes de su infieme. Era una criatura que se parecía a el chupacabras, con espinas en la espalda y todo. La semejanza con el chupacabras era realmente impresionante, informó Corrales. Radford concluyó que la descripción más importante del chupacabras no se puede confiar.
Este problema afecta seriamente a la credibilidad del chupacabras como una verdadera criatura. Adicionalmente, los reportes de que a las víctimas se les había chupado la sangre por el chupacabras nunca fueron confirmadas por una necropsia, la única manera de llegar a la conclusión de que el animal fue drenado de sangre. Un análisis realizado por un veterinario a 300 víctimas reportadas del chupacabras encontró que no habían sido desangrados. Parece que los testigos confundieron la falta de sangre en el área por extracción de sangre, cuando pudo haber sido simplemente que el animal que atacó a la víctima no murió una arteria principal o que se desangró internamente. 1. Los informes de Puerto Rico y Latinoamérica, donde los animales son atacados y, supuestamente, su sangre fue extraída. 2. Los informes en el Estados Unidos de mamíferos, la mayoría de perros y coyotes con sarna, que la gente llama chupacabras debido a su aspecto extraño. A finales de octubre de 2010, el biólogo Barry O'Connor, de la Universidad de Michigan, llegó a la conclusión de que todos los informes de los chupacabras en los Estados Unidos eran coyotes infectados con el parásito Sarcoptes scabiei, los síntomas de lo que podría explicar la mayor parte de las características del chupacabras. Se quedaban con poco pelaje, engrosamiento de la piel y el olor intenso. O'Connor determinó que los ataques se produjeron porque estos animales están muy debilitados, que van a tener una caza difícil. Así que pueden verse obligados a atacar el ganado porque es más fácil que cazar un conejo o un ciervo. Aunque varios testigos llegaban a la conclusión de que los ataques no podían ser obra de perros o coyotes porque no se habían comido a la víctima, esta conclusión no es correcta. Tanto perros como coyotes pueden matar una presa y no consumirla, ya sea por poco experimentados, lesiones o dificultad en matar a la presa. La presa también puede sobrevivir el ataque directamente y morir luego por hemorragia interna o choque circulatorio. La presencia de 2 agujeros en la presa, correspondientes a colmillos, son de esperarse ya que esta es la única manera que la mayoría de los animales carnívoros terrestres tienen para atrapar su presa. Chupacabras en Centroamérica. Según reporte del libro Almanaque Escuela para Todos, han existido diversos eventos en los países centroamericanos de reses que aparecieron muertas a las que les faltaba la lengua y la ubre. Los habitantes de la zona le conocen de antiguo como sacalenguas. En época reciente, dicha publicación recibió reportes de lectores de Usulután, El Salvador, quienes contabilizaban 15 reses muertas según la descripción arriba citada. Con anterioridad, el mismo almanaque hace mención de diversos sucesos parecidos en fechas tan lejanas como inicios del siglo XX. Libro Almanaque Escuela para Todos, año 1988, pág. 84 El sacalenguas. Chupacabras en Argentina. En la primera mitad de 2002 se encontró ganado vacuno mutilado en varios puntos del país, en la zona comprendida entre las provincias de Río Negro y Santa Fe. Si bien se percibían ablaciones de los aparatos reproductivos de los animales, los medios asociaban los hechos con el fenómeno chupacabras o con ritos de sectas satánicas. Pasó muy poco tiempo para que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, concluya que las mutilaciones fueron llevadas a cabo por zorros o ratones hocicudos. A principios de septiembre de 2013, una familia de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, reveló a los medios que poseía el cadáver de un animal pequeño que había sido hallado en la localidad de Vera, norte de Santa Fe, al cual no podían identificar y al que algunos habían relacionado con el mítico chupacabras. Tras la difusión de la noticia, el profesor Jorge Martí, jefe de Museología y Taxidermia del Museo de Ciencias Naturales Dr. Ángel Gallardo de Rosario, examinó el ejemplar y determinó que se trataba de un gato naturalmente momificado. Chupacabras en Brasil. Una aparición en la ciudad de Varginha en el estado de Minas Gerais, Brasil, se atribuye frecuentemente al chupacabras. Sin embargo, con respecto a este incidente particular, la mayoría de la gente asocia este incidente a una entidad extraterrestre, ya que no se reportó ningún ataque. Chupacabras en Chile.
En abril de 2000, en la ciudad minera de Calama, norte de Chile, se reportaron una centena de animales de corral desangrados o mutilados de forma muy extraña, situación que se mantuvo hasta casi finales de 2002. Pronto se produjo una serie de denuncias recogidas por la prensa sensacionalista, provenientes de otros sectores del país, aunque nunca se pudo concretar nada extraordinario. Un campesino mató una uña provocando atención internacional y otros confundieron el feto de un monito del monte con este ser. Surgió un mito urbano que una supuesta misión de la NASA habría llegado al país para estudiar el fenómeno. Tras muchas especulaciones, los estudios terminaron indicando que los ataques solo se debió a perros. En Chile, tras una investigación, se demostró que, a pesar de todas las opiniones y versiones de personas expertas en el tema, las evidencias apuntaban claramente a perros vagos, 16 sin prueba de algo sobrenatural. El monstruo del lago Windermere, la familia de Nessie Nauelito. Desde 1950 se tenían noticias de personas que decían haber visto un extraño animal en el lago de Windermere, sin embargo hasta febrero de 2011, no se ha conseguido la primera fotografía de este animal. El autor de esta fotografía es Tom Pickles, de 24 años de edad, que se encontraba practicando kayak junto a una amiga, Sarah Arrington, de 23 años. Según comentan, al salir de un banco de nieve se toparon con ese extraño animal que, según su descripción, tiene 4 jorogas, la piel como la de una foca, y era como una enorme serpiente. A este monstruo se le conoce con el nombre de Gounes. Y, aseguran los investigadores del tema, lo más llamativo es que esta instantánea tiene cierto parecido con la que tomó hace 5 años el profesor de periodismo Steve Burnipp en la orilla del castillo Bray. 1. El Dr. Ian Winfield, ecologista lacustre de la Universidad de Lancaster, dijo que es muy improbable que un animal tan grande como 3 autos pueda sobrevivir en Windermere. Más bien podría ser un bagre de Europa Oriental. 2. Y, en los últimos 5 años se han recogido al menos 8 avistamientos similares. Uno de ellos relata su encuentro. De repente noté que algo me rozaba la pierna, como un pez gigante, y entonces una ola gigante me levantó. No tengo ni idea de lo que podría ser. 3. El caso es que, como siempre, a pesar de que cada vez las cámaras de fotografía son más perfectas e incluso se puede obtener imágenes de vídeo, en este caso, como en todos los demás, solo tenemos una imagen borrosa de una mancha negra. Mi pregunta es la de siempre: ¿y cuántos millones de fotógrafos aficionados que saben manejar perfectamente una cámara fotográfica habrá en el mundo? ¿Y por qué siempre los monstruos y demás cosas extrañas se les aparece al más torpe, que no es capaz ni de enfocar bien? La muerte blanca. Durante años ha habido reportes de encuentros con un monstruoso tigre conocido como la muerte blanca en las regiones más recónditas de Alaska. Hace unos años, el programa televisivo Destination America realizó un reportaje como parte de la miniserie Alaska Monsters, en la cual un habitante del pueblo de Paxton le mostró al equipo una fotografía tomada en una trail cam. En la imagen aparece un gato de gran tamaño, mucho mayor al del puma, el lince o el bobcat. Posiblemente la muerte blanca. La leyenda reza que la muerte blanca o tigre de Alaska es un despiadado carnívoro que mide casi 3 metros de largo, pesa media tonelada y está cubierto por un grueso pelaje blanco. Algunas variaciones dicen que tiene afilados colmillos de sable. Se le reportó por primera vez hace 200 años, cuando varias tribus nativas de Alaska comenzaron a avistarlo durante fuertes tormentas invernales que la bestia aprovechaba para poder cazar y robar no solo ganado, sino personas. Se cree que por cada víctima humana, la muerte blanca obtiene una raya nueva en su pelaje. Hasta hoy, camioneros y equipos de trineos jalados por perros dicen encontrarse con el monstruoso gato en noches particularmente frías. Y que siempre es antecedido por un fuerte rugido que paraliza a las personas. Las teorías sobre la identidad de la muerte blanca son variadas. Y van desde animales escapados de zoológicos, variedades desconocidas de grandes felinos, tigres dientes de sable sobrevivientes e incluso entidades sobrenaturales del invierno como el Wendigo. Kustaka, el hombre nutria.
El Kushtaka o Kooshtaka es una monstruosa bestia hallada en las historias de las tribus Tlingit y Tsimshian del sureste de Alaska. El nombre de la bestia se traduce como hombre nutria, y al ser se le describe como exactamente eso. Un humanoide de entre 1,80 y 2,10 metros de alto, cubierto de brillante pelaje café o negro, ojos brillantes, dedos terminados en zarpas y afilados colmillos. Se le compara usualmente con el Sasquatch, el Wendigo y el hombre lobo. Pero comúnmente se le denomina como Oterman hombre nutria, y también se le dice el otro pie grande. Los Tlingit tienen mucho cuidado al tratar con la bestia, evitando lo más posible el aventurarse en su territorio. Y es que de acuerdo a la leyenda, el hombre nutria es conocido por su crueldad y naturaleza siniestra, pues siempre busca atacar a los humanos con saña. También es sobrenaturalmente rápido, heredando la agilidad y velocidad de la nutria en el agua. Y cuenta con una durabilidad sobrenatural que lo hace inmune a las flechas y cuchillos de los cazadores suficientemente tontos para enfrentarlo. Es muy astuto y tiene el poder de imitar sonidos humanos, en particular el llanto de un bebé o los gritos de una mujer. Estos sonidos los ocupa para atraer víctimas hacia la orilla del agua, donde los ataca con sus afiladas zarpas y colmillos. De manera interesante, y similar al licántropo del folclore europeo, la mordedura del hombre nutria cuenta con una maldición capaz de convertir a la víctima en otra bestia idéntica. Esta bestia del agua es asidua a devorar marineros y niños que se acercan mucho al borde del agua, siendo estos últimos su presa favorita. Inclusive llega a secuestrar niños con el fin de convertirlos en futuros hombres nutrias. Dependiendo de las leyendas, el hombre nutria puede incluso llegar a ser benevolente y salvar a alguien de ahogarse. En otras variantes cuenta con poderes mágicos que le ayudan a hacer que las personas se pierdan en el bosque al crear ilusiones con la forma de los seres queridos de sus víctimas. Posiblemente un poder telepático para discernir los pensamientos de los hombres. Pero al igual que el hombre lobo o el vampiro, el hombre nutria tiene una extraña debilidad fatal. Le tiene un terror increíble a los perros. Las dagas hechas con huesos de perro o lobo son particularmente efectivas, pues neutralizan la durabilidad mágica de la bestia. Aunque debe saberse que solo los huesos de un perro muerto de manera natural funcionan como armas. Otras historias mencionan que le teme al fuego, al cobre y a la magia de los chamanes. Harry Kolb. El único caso documentado de un encuentro con el hombre nutria tuvo lugar en 1900, cuando un explorador llamado Harry Kolb y dos amigos se encontraban en una expedición al glaciar Patterson al norte de Thomas Bay. Al lugar se le conocía en ese entonces como la Bahía del Mal, luego de que una avalancha matara a más de 500 pobladores unas décadas atrás. Acto que se creía fue cometido por un hombre nutria de gran poder. Kolb se encontraba recolectando cuarzos cuando se encontró con un grupo de seres que describió como bestias peludas que no eran ni hombres ni monos. Los seres intentaron capturarlo pero no contaban con que Kolb estaba fuertemente armado con un rifle de cacería. Tras vaciarles el cargador, les arrojó el arma y salió despavorido del glaciar, decidido a no volver jamás. LICANTROPOS. La licantropía es la mitológica habilidad o poder que tiene un ser humano para transformarse en lobo o licántropo. El término licantropía viene del griego antiguo licántropos antropos hombre. La palabra también se puede utilizar para referirse al acto de transformar a otro humano en lobo. La etimología folclórica también conecta la palabra a Licaón, rey de Arcadia, quien, de acuerdo al poema de Ovidio Metamorfosis, fue convertido en un lobo rabioso como respuesta al intento de servir carne humana, la de su propio hijo, en la visita de Zeus para refutar o desaprobar la divinidad del dios. También hay una enfermedad mental llamada licantropía, en la cual el paciente cree que eso que se ha transformado en un animal y se comporta de acuerdo a ello. Muchas veces se refiere al tema como licantropía clínica para distinguirse del uso de licantropía mitológica. Otros aspectos similares se encuentran en la mitología egipcia, véase teriantropía, donde hay seres con características tanto humanas como animales. Vampiro.
Un vampiro es un muerto viviente dotado de una enorme fuerza y poder, que mantiene su inmortalidad bebiendo la sangre de seres vivos. El origen de los vampiros o, como les gusta autodenominarse, los vástagos, existen desde los tiempos más antiguos que recuerda el hombre. Sobre su origen hay dos teorías principales. Vampiresa sangrienta, de Victoria Francés. La primera señala a Lilith, reina de la noche, madre de los demonios y primera mujer de Adán, como la auténtica y primigenia vampiresa. Creada por Dios a la vez que Adán, resultó tener un alma demasiado oscura y retorcida. No engendró más que espíritus del mal, por lo que fue apodada monstruo de la noche. Eran famosos sus festines de sangre noche tras noche e, incluso, se dice que seducía a hombres mientras dormían para conseguir aumentar su diabólica descendencia, conocida como súcubos. La segunda teoría señala a Caín como el vampiro original, de ahí que los vampiros también sean conocidos como caínitas. Cuando Caín mató a su hermano Abel fue desterrado a las tierras de Nod y allí fue condenado a vagar llevando consigo una maldición. Temería al sol de por vida y sentiría una sed insaciable de sangre. En su exilio coincidió con Lilith, que le enseñó a canalizar el poder de la sangre para aumentar su fuerza como vampiro. Aunque la historia de los vampiros se remonta milenios atrás, su máximo apogeo se produjo entre los siglos XV y XVI en Europa, principalmente en Rumanía y Hungría. De hecho, Transilvania, región central de Rumanía, es conocida por ser la cuna de los vampiros y donde pasó gran parte de su vida el más famoso de todos ellos. El conde Vlad Dracul, más conocido como conde Drácula o, también, como el empalador, apodo que ganó debido al gran placer que sentía comiendo ante los cuerpos empalados de sus enemigos. Vlad Dracul fue uno de los más crueles vampiros de la historia y extendió su mal por Alemania y, más tarde, al resto de Europa. Pie Grande. Oculto en lo profundo de los bosques de los Estados Unidos y Canadá, podría encontrarse uno de los ancestros del hombre moderno. El hombre salvaje. El pie grande del inglés Bigfoot, o Sasquatch, es una criatura mitológica de aspecto simiesco que habita los bosques, principalmente en la región del noroeste del Pacífico en América del Norte. El término Sasquatch procede de las lenguas salish y significa hombre salvaje. La comunidad científica dice que las pruebas existentes no son lo suficientemente convincentes y generalmente las consideran como el resultado de mitología, folclore o identificación errónea. Muchos profesionales y académicos afirman que los estudios adicionales son una pérdida de tiempo, pero los partidarios de su existencia piensan que la evidencia actual puede ser escasa y que ha de evaluarse objetivamente a medida que se vaya presentando. Otros, incluyendo una subcultura activa, compuesta generalmente por aficionados, continúan investigando y actualmente consideran la existencia del Sasquatch como posible descendiente del Gigantopithecus. Descripción. Los testigos generalmente indican características similares. Una gran criatura simiesca bípeda, normalmente de una altura de 1,83 m a 2,13 m de aproximadamente 160 kilogramos con amplios hombros y estructura robusta. La cabeza es pequeña, puntiaguda y baja. En ocasiones, se habla de una cresta en la parte superior del cráneo. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada. A excepción de la cara, manos y pies, una fina capa de pelo cubre su cuerpo, de color normalmente marrón o negro, aunque tiende a ser rojizo, arenisco o con brillos plateados. Las enormes huellas, similares a un pie humano, le dieron su nombre. El ecologista Robert Michael Pyle las describe así. Las huellas normalmente miden de 38 a 45 centímetros de largo. Tienen 5 dedos, un músculo doble y un arco 18 o 21 centímetros de ancho. Se le asocia un desagradable y fuerte olor, semejante al de heces, alcantarillado o de sudor humano.
Los sonidos que emite se describen como similares a agudos chillidos o silbidos o gruñidos graves, al igual que el yeti, por lo que algunos criptozoólogos sostienen que podría ser una especie emparentada con el yeti, la cual quizá llegó a América a través del estrecho de Bering durante la última glaciación, tal y como hicieron los ancestros de los pueblos amerindios y diversas especies de animales. También se cree que podría estar relacionado con la mítica criatura llamada Wendigo. Con respecto a su alimentación, el antropólogo Grover Krantz escribe que muchos observadores han descrito los alimentos que consumen los Sasquatch. Pero es una cuestión de opinión saber cuántos de esos informes son exactos. También agrega que a grandes rasgos, lo describiría como omnívoro. Es principalmente un vegetariano y se puede describir como un carnívoro ocasional. La mayoría de los avistamientos son nocturnos, lo cual hace pensar que se trata de una criatura nocturna. Algunos testigos mencionan algo que Pyle denomina como brillo rojizo ocular, similar al brillo de algunos animales nocturnos. Normalmente se avistan individuos solitarios, raramente en pares o grupos familiares y son más comunes los avistamientos de machos que los de hembras. También existen reportes de avistamientos en el noroccidente ecuatoriano, en la zona los habitantes que indican haberlo visto mencionan que se alimentan de carne. El número de informes avistamientos es relativamente mayor en las áreas donde las culturas indígenas tenían leyendas sobre estos seres. El Tajín en Veracruz, la serpiente gigante. Serpiente gigante. Cuentan los habitantes nativos que en el día y la noche hay una zona en las pirámides del Tajín de acceso nulo no para público que a veces se oye un cascabeleo de serpiente pero un ruido impresionante y fuerte los platican los nativos de ahí que es un guardián que habita en lo más profundo de esa zona que está protegiendo algo. Se dice que se han desaparecido arqueólogos se han desaparecido al querer entrar más profundamente pero claro que eso no lo van a divulgar pero eso se rumora otros dicen que es la serpiente emplumada Quetzalcóatl es uno de los dioses de la cultura mesoamericana, llegando a considerarse como el dios que anda recorriendo todos sus dominios será real todo esto que cuentan mito o leyenda es muy interesante solo me queda decir que nuestros antepasados se quedaron ahí toda su cultura se quedó plasmada y por alguna extraña razón desaparecieron. La leyenda de Nian, monstruo chino del Año Nuevo. Una antigua leyenda china cuenta la historia de un monstruo carnívoro llamado Nian, muy fuerte, con una gran cabeza y cuernos afilados. Nian vive en las profundidades del mar durante todo el año, pero cada víspera del Año Nuevo chino sube a la tierra para devorar el ganado y a los seres humanos que encuentra a su paso. Por tanto, todos los chinos, los habitantes de los pequeños pueblos que viven cerca del mar, con la llegada del Año Nuevo chino, corren para refugiarse de Nian. La víspera de un Año Nuevo chino apareció un hombre de pelo gris en un pueblo. Pidió permiso para permanecer toda la noche fuera y les aseguró a todos que iba a cazar a la bestia. Nadie le creyó. Viendo que no podía ser persuadido, los habitantes le dejaron marchar. Cuando la bestia llegó al pueblo para causar estragos, se encendió una ristra tremenda de petardos. Asustado por el ruido y los destellos de las luces, la bestia huyó precipitadamente de allí. Al día siguiente, cuando los habitantes del pueblo regresaron de su huida, encontraron que todo estaba intacto. No había rastro del hombre que había logrado detener a la bestia. Pero en su lugar hallaron 3 elementos preciosos con los que había logrado cazar a la bestia. Todos comenzaron a creer que aquel hombre debía ser algún dios que había venido para ayudarles a ser liberados de Nian. Desde entonces, todos los chinos, en Año Nuevo, cuelgan banderas rojas y lanzan petardos en espera de la noche. La costumbre se propagó a lo largo y ancho del país, y se convirtió en la gran fiesta tradicional de Nian. Precisamente, Nian significa en chino año. Por tanto, la celebración del Año Nuevo en China debiera llamarse más bien Paso de Nian, o Gou Nian en chino. Sin embargo, el término fue poco a poco cambiando hasta Festival de Primavera, después de que el Partido Comunista Chino tomara el poder. A medida que ha ido pasando el tiempo, la gente se ha ido olvidando de la leyenda.
De todas maneras, en muchos lugares aún se mantiene la tradición de lanzar petardos por las calles, y mantener las luces encendidas, no vaya a ser que algún año, cuando menos lo esperan, pueda regresar Nian, y acabe con todos. Yeti. El Yeti o abominable hombre de las nieves, o Higou para los tibetanos del Himalaya, podría ser un críptido interpretado como un simio gigante emparentado con el pie grande norteamericano, el Yowie en Australia, y el Kunk en los Andes. Ante la ausencia total de pruebas, solo se cuenta con relatos que lo describen como un simio gigante bípedo que se cree está localizado en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya, pero otras fuentes indican que podría ser una variedad de oso algo lanudo similar al oso polar 1. Quienes creen en su existencia lo consideran pariente lejano del orangután que habitó en esta cordillera hace millones de años. Y que por las características que presentaría, posiblemente esté emparentado con el pie grande, el Yowie y el Kunk. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes de la existencia de este primate. Incluso otras investigaciones relacionan al Yeti con los osos. En algunos monasterios de Nepal se conservan restos supuestamente pertenecientes al Yeti, pero que posteriormente se ha demostrado pertenecen a un tipo de cabra local. Por otra parte, es muy dudosa la existencia de simios de semejante tamaño. Quienes lo niegan, como el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, afirman que los primates en general y los simios en particular solo viven en lugares donde existen frutas todo el año, es decir, en las zonas tropicales. Además, no hay grandes primates en las estepas, ni en los pinares mediterráneos, ni en los bosques de coníferas, solo simios de pequeño tamaño al no haber suficiente alimento disponible. Por otro lado, el montañero, periodista y jurista César Pérez de Tudela afirmó haber avistado a la bajada de la Annapurna, en 1973, al Yeti. En el año 2008, un grupo de investigación japonés encabezado por el científico Yoshiteru Takashi, líder del proyecto Yeti Nippon, recorrió durante 42 días la región de alta montaña Dhaulagiri IV, dejando constancia de haber fotografiado presuntas huellas de unos 45 centímetros de longitud del escurridizo primate. Takashi asegura que volverá a Nepal y al Tíbet durante los próximos años y no dejará el proyecto hasta que su grupo obtenga pruebas fehacientes de la existencia del ser legendario más buscado del planeta. El Yeti también es llamado el Mono Dorado. Por otro lado, Reinhold Messner, primer alpinista en subir al Everest sin oxígeno, primero en hacerlo en solitario, primero en coronar los 14 8000, considerado el mejor alpinista del mundo, acostumbrado a vivir en la zona, tras realizar un avistamiento dedicó unos años a su estudio y ha escrito un libro sobre el tema, identificando al ser con el gemo o gemon, el oso pardo tibetano, animal nocturno, grande, que puede caminar a dos patas, de color variable, siempre solitario salvo cuando busca pareja o durante la cría, siendo muy temido por su gran fuerza por los habitantes de la zona, ya que ha causado muchas muertes. Otras fuentes señalan lo mismo, se trataría de un oso similar al oso pardo polar noruego de tipo lanudo adaptado a las alturas. Es de notar que en todos los relatos de avistamientos jamás se menciona más de un individuo. Por ello, una objeción muy importante es el hecho que la supervivencia de toda especie requiere la existencia de una población de cierto tamaño, con individuos de diversas edades e incluyendo formas juveniles, que jamás se han referido, lo que hace muy difícil justificar un ocultamiento de tal población por un tiempo prolongado, como se asevera. Los trolls. Los trolls fueron creados como seres de literatura fantástica, sin embargo, cobraron vida en una época de depresiones políticas y religiosas, debido a extraños acontecimientos inexplicados que ocurrían en ciertas zonas de alta montaña en Noruega. Estas montañas fueron bautizadas como el Camino de los Trolls. El Trolls es un temible miembro de la raza antropomorfa del folclore escandinavo y era descrito de las más horribles hienas. Al contrario que en libros fantásticos, el troll era considerado un ser inteligente no tanto como el hombre, pero sí como los monos y los delfines. Se decían que eran rápidos, ágiles y feroces cazadores que cazaban por lo general como grupo o manada como hacen los lobos y vivían en los huecos de las cascadas o escondidos en grutas y cuevas a varios kilómetros debajo de la tierra.
Las creencias comenzaron cuando empezaron a desaparecer niños recién nacidos de los poblados noruegos, cosa que se arraigaba a los trolls, eran cambiados por fetos muertos o deformes, supuestamente alta raza. Muchos niños aparecieron devorados en los bosques por los supuestos trolls. Al mismo tiempo, durante el día comenzaron a desaparecer pescadores de los poblados, los cuerpos aparecían mutilados o descuartizados por mandíbulas que no eran de ninguna bestia conocida y por utensilios que no eran de los hombres. La leyenda de los trolls se convirtió en una tradición en toda Noruega que sigue vigente en la actualidad. Monstruo del lago Ness. Los rumores de un presunto gran animal o monstruo que mora en el lago han circulado durante siglos desde hace 1500 años, aunque la precisión, credibilidad y veracidad de tales historias siempre se ha cuestionado. Muchos habitantes locales argumentan a favor de su existencia, sin embargo algunos escépticos sugieren que estos rumores de Nessie existen en su gran mayoría para favorecer a la industria del turismo y al folclore local. La historia de los supuestos avistamientos y la creación del mito del monstruo del lago Ness sería la siguiente. La más antigua referencia conocida sobre una misteriosa criatura presente en el río y el lago Ness, se encontraría en la vida de San Columba, Vita Columbae, un texto del siglo VII, donde se describe que en el año 565 San Columba, 521-597, habría salvado a alguien que supuestamente estaba siendo atacado por un animal en el lago. 3. Sin embargo, muchos críticos han cuestionado la credibilidad de esta historia, pues existe otra historia con características fantásticas, donde se dice que Columba habría matado a un hombre salvaje tan solo con el poder de su propia voz. 4. Igualmente algunas personas han asociado como primeras referencias, a antiguas leyendas locales sobre unos míticos caballos acuáticos llamados kelpies, que se dicen habitarían en las profundidades de este lago. En ambas referencias se destaca que a estas criaturas no se les atribuyen las mismas características anatómicas que actualmente son atribuidas al monstruo del lago Ness. La primera descripción moderna sucedió en 1868. Un artículo publicado ese año en el Inverness Courier es el primero en referirse sobre rumores acerca de la existencia de un pez enorme u otra criatura en la profundidad de las aguas. En 1930, el periódico Northern Chronicle publicó una noticia titulada Una extraña experiencia en el lago Ness, en la que contó la historia de dos pescadores que decían haber visto un animal que produjo un gran remolino cerca de Torrey Point. En 1932, K. MacDonald afirmó que había visto a una criatura similar a un cocodrilo remontando el lago Ness. El artículo definitivo sobre la hipótesis del monstruo del lago Ness fue el avistamiento que habría tenido lugar el 2 de mayo de 1933. El periódico Inverness Courier publicó la noticia de una pareja local que dijo haber visto un enorme animal rodando y hundiéndose en la superficie. El informe del monstruo, título elegido por el editor del Courier, se convirtió en una sensación entre los medios. Las editoriales de Londres comenzaron a enviar reporteros a Escocia, e incluso un circo ofrecía una recompensa de 20.000 libras esterlinas por la captura del monstruo. Más tarde ese mismo año, A. H. Palmer, quien atestiguó un avistamiento de Nessie el 11 de agosto de 1933, a las 7 de la mañana, describió a la criatura como teniendo su cabeza a la que consideró como estando de frente al ras del agua. Su boca, que tenía una anchura de entre 30 y 45 centímetros, 12 y 18 pulgadas, se abría y cerraba. La abertura máxima de su boca era estimada en cerca de 6 pulgadas, 15 centímetros. Hasta este momento los periódicos hablaban simplemente de un pez misterioso o extraña criatura, y no se referían a la criatura como un ser prehistórico. Siendo descrito por primera vez como un monstruo prehistórico, por una pareja de turistas, los Spicer, poco después del estreno de la mundialmente famosa película King Kong, que en esos años sumergió al público en una auténtica monstruomanía a través de todo el mundo.
La preocupación moderna por la criatura, ya conocida como un monstruo prehistórico del lago Ness, fue despertada por la fotografía presuntamente tomada por el cirujano R.K. Wilson el 19 de abril de 1934, que parecía mostrar a una enorme criatura de cuello largo que se asomaba en el agua. Décadas más tarde, el 12 de marzo de 1994, Marmaduke Wetherell afirmó haber falsificado esa fotografía tras ser empleado por el periódico Daily Mail para encontrar a Nessie, indicando también que Wilson no habría tomado la foto, y que su nombre fue utilizado solamente para darle más credibilidad a la misma. Sin embargo, y a pesar de la confesión, esta foto ya había sido difundida por todo el mundo como una evidencia absoluta, lo cual colocó definitivamente en la cultura popular la leyenda del monstruo del lago Ness de Escocia. En 2014, el servicio Mapas de Apple ha vuelto a desatar la polémica después de haber captado unas imágenes aéreas del lago Ness. La aplicación ha mostrado varias fotos en las que Andrew Dixon, uno de los observadores que ha sacado a la luz las capturas, afirma ver en ellas al famoso monstruo que habita estas oscuras aguas escocesas. Encontrarlos fue un golpe de suerte total. Estaba mirando las imágenes de satélite de mi ciudad y luego decidí echar un vistazo al lago Ness, afirma el joven de 26 años. Este avistamiento pone fin a un período de sequía en el que el monstruo del lago Ness había quedado relegado al olvido. 2013 fue el primero en 79 años en que no hubo ningún aviso de avistamiento de Nessie. Gary Campbell, presidente del club de fans oficial del monstruo del lago Ness, afirmó que nadie había dicho haber visto a la criatura en los últimos 18 meses, algo que no sucedía desde 1925. Campbell se ha mostrado contento con las imágenes captadas por Apple Maps. Ahora que tenemos espías en el cielo sobre el lago Ness, tal vez tengamos más visitas de cazadores de Nessie. Sin embargo, se ha demostrado que lo que se creía era el halo de Nessie era realmente el que dejaba una embarcación de tamaño medio. El monstruo de los bosques de la Malinche. El monstruo de los bosques de la Malinche. La leyenda cuenta que en la época colonial, un monstruo en forma de serpiente bajaba desde los bosques de la Malinche, continuamente amenazando a los pobladores. Cierto día, en el solar de la casona de don Pedro Carvajal, hombre próspero y viudo, que tenía 2 hijos, un pequeño de 6 años y una bella joven de nombre María, apareció el monstruo que devoró a su niño. La noticia corrió por la ciudad con la promesa de don Pedro de dar parte de su fortuna a quien matara al animal que le quitó a su hijo, de manera que así vengaría su muerte. Cuando nadie lo esperaba, llegó a la plaza un jinete armado que dejó en señal de su juramento un cartel que decía: con amparo de la Virgen, mataré al monstruo. Este soldado era un joven de nombre Juan Luis, que pretendía a la hija de don Pedro, y a quien le había sido negada su mano. Salió con rumbo al oriente, por donde se sabía llegaba el monstruo, mas al llegar a la plaza, asomaba la serpiente su cabeza. Después de luchar en condiciones desiguales, logró cortar la cabeza, cumpliendo así su promesa. Las autoridades premian al vencedor dándole un título nobiliario, y don Pedro otorga a la mano de su hija así como la casa en recompensa. Actualmente se puede ver a la entrada de la casa, un grabado de la época en piedra, del soldado luchando contra el animal. La casa del que mató al animal está ubicada en la calle 3 Oriente N201, esquina con la calle 2 Sur, en pleno centro histórico de la ciudad de Puebla, a espaldas de la catedral. A principios del siglo XX fue el Hotel Italia. Alrededor de 1940 fue vendida al coronel José García Balseca, y actualmente es ocupada por la organización editorial mexicana, que edita el periódico El Sol de Puebla.